estás? ¿Qué tal, hermano? Acá Buenas estamos. noches. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Todo bien, impecable, se ve bien. Por ahí, ¿cómo se ve? También te veo muy bien, hermano. ¿Cómo está? Buenas noches. Un, un Qué hora placer, estás un por gusto. Uruguay? ¿Qué hora es? Y son 23 y poquito, 23 y 8 puede ser, por ahí. Muy bien, muy bien. Hermano, ya estamos listos por acá, por Perú, ya estamos listos. Muy acá está, y ahora sí te tengo frente a frente, mi hermano. Qué lindo, ¿Qué tal? qué lindo. Un placer poder compartir. Cuéntanos un poquito, Lucio, cuéntanos un poquito, mi estimado amigo. Estamos desde Perú y desde Uruguay compartiendo este encuentro maravilloso. Cuéntanos un poquito quién eres, desde hace cuánto tiempo te dedicas a lo que maravillosamente te dedicas. La cancha, la cámara es tuya, hermano lindo. Bueno, gracias nuevamente. Para mí es un honor estar en contacto con hermanos de Perú. Estuve allí trabajando con las terapias varias veces. Así que nada, muy feliz realmente y es un honor poder compartir. Ya estamos en lo que son las terapias hace más de 10 años. Okay. También gracias a lo que no me gusta decirle mucho el despertar, pero sería un poco eso, ¿no? Digo, vivir más conscientes, ¿no? O sea, a partir de que uno se hace consciente, uno empieza a conectar con lo que uno lleva en el corazón, con lo que uno, de alguna manera, para algunos es vino a ser, ¿tá? La conexión con el alma, y a partir de allí fue que comenzó todo, ¿no? Lucio, me gustaría hacerte una pregunta, de repente ya es muy pronta, pero quiero hacértela. Tú y yo somos terapeutas, somos psicólogos, somos terapeutas en diversas áreas, cada uno se dedica a lo que más le apasiona, pero quisiera saber, y estoy seguro que acá la audiencia, tu audiencia, mi audiencia, nuestra audiencia que compartimos, está muy interesada en saber si esto que nos menciona del despertar viene a raíz de un aspecto personal en tu vida, por situaciones que te han llevado a despertar profundamente, o viene con la carrera, porque muchos piensan que la carrera nos aporta todo lo que hoy ven en las pantallas. Quisiera conocer desde tu óptica, hermano, cómo fue ese despertar. Bien, el despertar fue justamente a través de todo lo que me tocó vivir en mi vida. Eh, mm, Pasé por distintos eventos, justamente ahora que tú mencionas eso, debo traerlo a colación porque tiene que ver, fue el principio de todo. Tuve una conexión muy fuerte a través de la ayahuasca, Okay. eh, en la cual se podría decir, eh, tuve una, llamémosle una conexión interdimensional, en la cual salí del cuerpo. Te comento así tal cual fue lo que a mí me pasó. Este, Claro, estuve frente a dos seres de luz de más de 3 metros de altura que irradiaban un amor, una paz increíble que el ser humano no conoce. no conoce. Y me dijeron que todo lo que yo había pasado desde la niñez hasta ese momento había sido necesario para lo cual yo había venido. ¿Tá? Fue como una preparación, el pasar por todo ese dolor, el pasar por esos eventos también traumáticos, Puerto. también tuve un periodo de depresión, sí, realmente fuerte, fue lo que me llevó también a la ayahuasca. Y a partir de ahí fue que comencé a conectar más llenamente con este tema, ¿no? Porque hoy tengo 43 años, pero yo vengo conectado con la hipnosis desde los 16, 17 años a través de Brian Weiss. No te puedo creer. O sea, por tu propia experiencia, porque ahí no estabas en carrera, es por tu propia experiencia Corre- que llegas a este tema de la correcto, hipnosis. correcto. Es a través de la experiencia y después con los años, ya a través de este despertar, o estar, o tratar de vivir más en conciencia, fue que conecté con mi corazón, conecté con mi alma, conecté con el verdadero ser que soy. Y allí fue cuando las herramientas empezaron a llegar. Allí fue cuando llegó la hipnosis como terapia, llegó integración emocional, es un brazo de mindfulness que nace del budismo. Y bueno, después empezaron a llegar otras herramientas como son las medicinas ancestrales, ¿no? Pero básicamente lo que es la terapia de hipnosis regresiva, introspectiva, cuántica, viene a raíz
de mis propias experiencias, de lo que me tocó vivir. Claro, incluso, Lucio, si me permites, hipnosis regresiva, introspectiva cuántica, ese es tu toque, esa es tu marca personal, ¿cierto? Así es verdad, es verdad. ¿Me Sí. podrías contar un poquito sobre eso? Porque estoy seguro que nos has dejado un poquito ahí con el saborcito entre a ver. Cuéntanos un poquito Bien, de qué se trata esto. bien. Hipnosis es el estado alterado de conciencia que se logra a través de la respiración y la relajación total del cuerpo. ¿Tá? Es un estado alterado o estado de elevación de la conciencia en donde nosotros desde este estado consciente logramos conectar con nuestra supraconciencia a través de esta hermosa herramienta que es la hipnosis. ¿Tá? Regresiva es porque vamos hacia el pasado, vamos a sanar el pasado, a sanar lo que nos tocó vivir, lo que nos tocó pasar. Me corro un poquito para acá porque así no se corta el internet. Regresiva es esto, ir al pasado, ir hacia la niñez, sanar aquella niñez, sanar la preadolescencia, sanar la adolescencia. Ahí estamos hablando de la regresión. A veces también ingresamos en lo que se llaman vidas pasadas, si es que hay algo que sanar. Qué ¿Tá? bueno que hayas tocado eso, qué bueno. Dame un segundito para poder, porque hay muchas personas que nos están viendo y que quizás no puedan entender algunos términos. Perfecto. Por ejemplo, cuando hablamos de hipnosis y hablamos de conciencia, ¿cierto? Nosotros creo que todos tenemos una vocecita en la cabecita que siempre está recordándonos que hicimos bien, que hicimos mal, que es una vocecita que está chancándonos continuamente, que está martillándonos mentalmente continuamente, y probablemente esa vocecita sea el cúmulo de todas las experiencias físicas y emocionales que hemos vivido y que nos han apuntado a cómo nos autosugestionamos y autohablamos. Ahora, eso no es conciencia, ¿cierto? Eso es como la mente racional, que la mente que juzga y que está ahí inquisitora en todo momento diciéndonos, lo haces bien, lo haces mal, no debes hacer esto, eres un tonto, no sirve, bla, bla, bla. Pero ¿qué es la conciencia entonces, Lucio? Explícame eso, hermano, ¿qué es la conciencia para ti? Bien, según desde mi punto de vista, como siempre os digo, yo no soy dueño de la verdad, ¿tá? Creo que la verdad habita y está en el corazón de cada uno, pero desde mi lugar puedo decir que la conciencia es una fragmentación de la fuente, de la totalidad, ¿tá? Listo, o sea, es Es donde, una sí, partecita que nos pertenece, que está dentro ahí. exactamente, es una fragmentación eh, de esa fuente, llamémosle cósmica o de la totalidad universal, que habita en nosotros o en este cuerpo, que es en realidad lo que somos. ¿Tá? Es la Somos esa esencia a lo que te conciencia. refieres cuando me dijiste, es a lo que Exacto, yo llegué a descubrir que yo era en profundidad. exactamente, exactamente. Qué maravilloso. Ahora, nos quedamos en hipnosis, entendemos que es el proceso de, a través de la respiración, despertar este espacio de conciencia profunda, regresiva, porque regresamos a etapas de la vida donde la persona en Ujú. su biografía se quedó lastimada, herida, se quedó con las heridas emocionales de niños, de abandono, de rechazo, de humillación, de comparación, de injusticia, y esas heridas, como fuimos niños, determinaron cómo empezamos a ver la vida, determinaron qué personalidad empecé a crear alrededor mío para afrontar esto en la vida que de niño no pude y que quedé marcado y que quedé sesgado y fijado en esa etapa de niño. ¿Va por ahí? Exacto. Sí, totalmente. Compartimos, hablamos lo mismo, sí. Maravilloso, hermano. Y cuando hablamos de introspectiva, habla de un viaje, lo entiendo, hacia adentro de la misma persona. Correcto, exactamente. Es un viaje hacia nuestro interior. Es también algo similar, salvando las diferencias en lo que sucede con lo que llamaríamos medicinas ancestrales o la ayahuasca, ¿tá? XXX, ¿tá? Que nos lleva, que hablando de eso son enteógenos, lo que hacen es, no son alucinógenos, son enteógenos, me gusta aclararlo este tema, Vale, explícalo, dale esa ¿tá? explicación que es necesaria. Me gusta aclararlo porque hay una idea errónea referente a lo que son los enteógenos, que no son alucinógenos, son desalucinógenos, o sea, nos sacan las alucinaciones, ¿tá?
en la que que vivimos ya. exactamente. ¿Ah? Y lo que es en el caso de la hipnosis, hace un trabajo similar que nos lleva hacia nuestro interior, por eso introspectiva. Hacemos una introspección para nos vemos a nosotros mismos. Una cosa que yo les enseño, por ejemplo, a los pacientes o a aquellos que llegan como alumnos, es cierra tus ojos, estás viendo hacia adentro, te estás viendo a ti mismo cuando cierras los ojos. Es sentirte a ti mismo, no estás distraído con el exterior. ¿Eh? Entonces, cuando cerramos los ojos, estamos hacia adentro. Esa es la parte de trabajo introspectivo, para poder vernos y sentirnos. ¿Eh? Esa palabra, Lucio, en realidad esa palabra para mí, yo la ligo y la he venido viviendo durante toda mi vida, desde la época, porque yo no sé si te comenté que yo tuve leucemia, tuve cáncer de pequeño, y justamente cuando yo tomo ayahuasca, me permite conectar con la raíz de por qué razón existía el cáncer en mi persona. Entonces no era un Wow. tema físico, no era un tema genético que lo haya heredado, era un tema emocional, porque el cáncer en el fondo para mí representaba un gran rechazo hacia mí mismo, hacia lo que representaba yo en esencia. Entonces conecto con lo que tú dices, hermano, y me gustaría agregar que si bien es cierto, la hipnosis nos lleva profundamente porque nos rompe el sistema de creencias y vamos a la parte subconsciente, inconsciente, tú y yo podemos dar fe, incluso muchos terapeutas que nos pueden ver, que han probado con estas medicinas enteógenas ancestrales, podemos dar fe que un viaje con el proceso de ayahuasca, mayahuasca, puede ser incluso como yo lo veo como una Fórmula 1 de hipnosis, porque se te viene, pero todo, ¿cierto? ¿Cómo lo ves tú? Totalmente. Yo, sí, yo diría sí, es como vendría a ser como la Fórmula 1. Me quedo un poco así porque como también trabajo lo que es el bufo alvarius, el bufo alvarius viene a ser el cohete, ¿tá? Eh, Trabaja de una manera diferente, pero no vamos a entrar en ese tema, ¿tá? Para no irnos muy lejos, ¿tá? Pero lo que es la ayahuasca estoy completamente de acuerdo. Además, es sentarte en esa Fórmula 1 y empezás a ver todo, 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 todo. Empezás a comprender, haces una retrospectiva, observás desde otro lugar, estás desde observador, desde las situaciones que viviste, incluso primera persona, tercera persona, observando, y desde ahí es que logramos sanarnos a nosotros mismos. Somos nosotros que nos sanamos. Exactamente lo mismo sucede con la terapia de hipnosis. Son ustedes, los pacientes, que se sanan a sí mismos a través de la herramienta, ¿no? Exacto, exacto. Y en realidad, ¿por qué? Porque lo que estamos haciendo, como hablábamos al inicio, es darle una pausa a esta mente racional que continuamente está activa y dejar que aflore esta conciencia que siempre está ahí, nunca se va, siempre está ahí esperando un espacio para que pueda hacer su presencia en realidad. Y como tú dices, ¿no? Totalmente. Es un viaje de observación de nosotros mismos con relación en todo lo que es nuestro contenido emocional y psicológico interno. Ahora, hay algo que nos falta culminar, que es terapia de hipnosis introspectiva, regresiva y cuántica. Me gustaría que hables sobre eso último, cuántico. Bien. Lo cuántico lo aprendí a través del budismo, porque soy profesor de integración emocional, recibido de Sí, la tradición Maharshiya. Maharshiya significa el gran campo cuántico. Eso significa Maharshiya. Maharshiya es una tradición budista que nace, es un brazo que se abre de lo que es el budismo de la tierra pura. Para quien no sabe, la tierra pura que es del budismo es la tierra pura del budismo. Entonces, ¿Cómo lo puedes repetir esa parte? Porque ni yo lo comprendí realmente. A ver. bien, Maharshiya, ¿tá? Significa el gran campo cuántico. Maharshiya es una tradición budista que nace de lo que es el budismo de la tierra pura. El budismo de la tierra pura
son los budistas que se visten de naranja. El uniforme es Ok. completamente naranja. ¿Tá? Esos son los que se les llama de la tierra pura. Eh, a través de cuando yo ingreso a estudiar lo que es la integración emocional, el cual es un brazo de mindfulness, es allí donde comienzo a comprender todo lo cuántico. Hoy en día se habla de la física cuántica. A través de nuestras emociones, nuestros estados mentales, tenemos la capacidad de transformar, de generar cambios a niveles cuánticos. Esto quiere decir que todo está completamente conectado, no existe desconexión. ¿Tá? Nosotros estamos conectados con China, con los chinos, con todo lo que existe, llamémosle universo, dimensiones. ¿Tá? Eh, y es importantísimo hacernos conscientes de esto, porque lo que yo haga va a tener una injerencia a nivel cuántico. ¿Tá? Todo, absolutamente todo. Entonces, los cambios que se dan, por ejemplo, en pacientes que llegan con X problemática a nivel familiar o a nivel de pareja, por darte ejemplos, ¿no? O con los hijos quizás, se ven que cuando logran, vamos a suponer, perdonar y trabajamos el perdón a través del proceso terapéutico de hipnosis, eso va a generar un cambio en la red cuántica por la cual estamos todos conectados. Es decir, que va a generar un impacto no solamente a nivel de nosotros, sino también alrededor de nosotros, en la energía, Exacto. lo que inicialmente llamábamos como, bueno, en terapias energéticas, por ejemplo, lo llamamos Sí, el campo del pensamiento, donde todo se confluye, en otro espacio lo llaman como la supraconciencia, no sé si estemos sí, ahí, la nube, la podemos llamar como la nube donde todos entramos, descargamos a través de la meditación, la oración y descargamos información. Podemos acceder a ese espacio de supraconciencia, de universo, de información, de registros akáshicos, creo que también lo llaman, no sé si será lo sí, mismo. Podemos ingresar a través de diversas técnicas y herramientas, ¿no? Una de ellas es la hipnosis, el ayahuasca, los procesos profundos de repente de regresión. Hay demasiadas técnicas. Creo que ahí aplica la frase, todos los caminos conducen a Roma. Pero acá correcto. viene algo que me interesaría preguntarte, Lucio, en tu experiencia, ya hablemos como sin título, sin nada, en tu experiencia como humano, como persona, ¿qué ha sido lo más resaltante que has visto durante todos estos procesos? ¿Hay algún común denominador? ¿Hay algún patrón que tú hayas descubierto que nos entrelaza a todos y cada uno de nosotros? Escaparle a la oscuridad. Wow. Esa parte es lo primero que me viene así ahora. Esa parte a la que todo el mundo no quiere reconocer en sí mismo, en la que uno hasta cierto punto o hasta cierto momento de su vida le ha escapado a lo oscuro que podemos llegar a ser. Esa parte oscura está en poder reconocer lo siniestro que podemos llegar a ser. Todos tenemos esa parte. Y yo traigo una cosa de ejemplo, justamente por un análisis hacia mí mismo, cuando nos toca lo que tengamos como lo más sagrado que tenemos en la vida, muy probablemente surja esa oscuridad, muy probablemente. ¿Tú crees, Y tú eso, crees que esa sí, oscuridad pueda llevar a incluso hacer cosas que jamás hemos pensado que podremos hacer desde nuestra personalidad? Por ejemplo, yo digo, jamás podría matar, pero de repente en una situación que me presione hasta el borde, de repente están tratando de lastimar a mi madre, una persona muy importante, puede que despierte ese lado oscuro. ¿A eso te refieres? exactamente, exactamente. Vamos a suponer, no sé si tú eres papá, pero aquellos que son padres lo van a entender, o madres lo van a entender. Nos tocan un hijo y esa parte oscura va a aflorar. Es natural, el tema es poder trabajarlo y ingresar en esa oscuridad fue lo más fuerte que me tocó vivir y me tocó trabajar muchísimo. Tuve que ingresar
así lo interpreté a través también de la ayahuasca, y a través de procesos de meditación también, tuve que ingresar a mis propias profundidades, a mi propio infierno, poder vivir mi propio infierno, mi propia oscuridad para poder trabajarlo. Ahora, cuando nosotros logramos esto, vamos a poder trabajar mejor con la oscuridad del otro, con las tinieblas del otro. ¿Eh? Y eso es maravilloso. Dime, ¿es porque realmente cuando todos, porque aquí hay varios terapeutas, trabajamos con la oscuridad del otro, con la sombra del otro, es muy probable que veamos reflejada nuestra propia sombra? ¿Tiene que ver con eso? Tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Eh, Tiene que ver también con que lo que hablo del otro también primero estuvo en mí, primero lo vi en mí, eso es parte de lo que trabajamos en las técnicas budistas, o también dentro de lo que es integración o mindfulness. Primero lo vi en mí para poder verlo en otro. Si yo no lo veo en mí, yo no lo puedo ver en el otro. Y tiene Así es. que ver con eso. Y en realidad, Lucio, esa sabiduría, porque esa es una sabiduría que es implícita al ser humano, eso te lo ha dado no el conocimiento teórico, No, te lo ha dado la indagación profunda en tu ser, porque ahí está sí, toda la información, tanto en ti, en totalmente, mí, en las personas que nos miran, y en todas las personas del mundo está la misma información, la misma totalmente, sabiduría. totalmente. Yo siempre fui un buscador. Desde niño, incluso te hablo yo de tener 8 años y observar los muñecos, por ejemplo, de este tipo de cosas no me olvido nunca más. De observar los muñecos y preguntarme en ese momento, tiene ojos, tiene cabeza, tiene brazos, tiene piernas, pero no se mueve. Yo tengo piernas, tengo brazos, tengo cabezas, eh, y me muevo. O sea que yo tengo algo que el muñeco no tiene. Y me preguntaban en la niñez, ¿no? Era un Obviamente, cuestionamiento que después, un niño normalmente no se suele hacer. total, totalmente. Y me cuestionaba esas cosas. De ver los muñecos decís, lo tengo que mover yo porque si no, no se mueve. Además le hablaba a los muñecos, pero quiero que te muevas, o sea, movete, si yo me puedo mover, movete. Entonces ahí observaba y digo, pero no se mueve. ¿Pero qué tengo yo? ¿Cómo yo sí me puedo mover? Si el muñeco tiene exactamente lo mismo que yo. Después que obviamente en el transcurrir de la vida uno va creciendo, empecé a estudiar a esa edad también, a los 15, 16 años, empecé a estudiar a Hermes Trismegisto, o Equivalión, ¿tá? Que también es cuando me llega Brian Weiss, me llega Metafísica, y ahí empecé a entender, ahora ya sé lo que es, ¿tá? Es el alma, energía, digámosle, energía, que esa energía que tenemos nosotros no está en el muñeco. Claro, eso es, esa chispa divina, esa chispa de vida. Exacto, la chispa divina, que no está en los muñecos. Que cuando nos abandona nos convertimos en solamente un saco de carne y órganos, nada más. Totalmente, Ahora, Lucio, me totalmente. gustaría ver si vamos a invitar a las personas si tienen algún tipo de preguntas con relación a esos temas o algún tema que ustedes quieran de repente tocar. Por favor, tienen a Lucio, está totalmente dispuesto a responder todas las preguntas y acá con mi persona nos acompañamos. Me gustaría a mí, personalmente a mí, preguntarte, ¿qué ha sido en todas tus, porque he visto que hay muchísimas grabaciones, testimonio de hipnosis, testimonio de sanación, testimonio de procesos maravillosos, ¿qué ha sido lo más, por así decirlo, maravilloso que has visto en hipnosis y lo más, acá la palabra en Perú es jodido, complicado, difícil que hayas visto Ok, en hipnosis? bien. Eh, lo más, hay un par ahí, hay dos maravillosas que hay una que no puedo dejar de no mencionarla, esa va a ir por segunda vez, como segunda. La primera maravillosa es haber conectado con la conciencia crística de quién fue Jesús de Nazaret en la tierra.
a través de una paciente. En realidad fueron hasta el momento, son unas 8 conexiones con esa conciencia crística, la cual fue muy fuerte. Eh, También debo reconocer que yo probé a ver si realmente era, porque uno debe probar ese tipo de cosas. Y quien vea el video eh, se va a dar cuenta, porque incluso llegó un momento en que me puse hasta a llorar porque me empezó a decir cosas que de mi vida que solamente yo sé. Es que Eso para ingresó a mí, toda la información que había. sí, Ingresó a todo. eh, fuertísimo, No es usual fuertísimo. eso, ¿verdad? No, ¿Verdad? Déjanos ver que eso no es usual, que es probablemente son pocas personas las que logran conectar profundamente a ese nivel. Como por sí, ejemplo, así empezó Brian Weiss con una de sus pacientes, ¿no? Que logró conectar con vidas pasadas cuando estaban trabajando la vida presente, las etapas tempranas de su vida, ¿cierto? correcto, así es. Después la segunda que me pareció maravillosa porque le aclaró la vida a una paciente. La paciente llegó desesperada porque quería entender por qué su hijo de 16 años se había suicidado. Wow, qué Lo fuerte, cual, sí, fuerte. Lo cual a mí me puso, viste, dije, bueno, acá esto va a estar heavy, ¿no? Va a estar duro. muy fuerte, muy Y, y fue así, conectamos con la energía del hijo, también a través de una canalización. La madre empezó a funcionar como medium, interconecta la energía del hijo con la madre y el hijo empieza a hablar a través de la madre y empieza a decir todos los motivos por el cual lo había hecho y empezó a pedir perdón, porque incluso la madre había llegado y dice, yo no sé por qué lo hizo, culparse. que, porque nosotros les dimos amor, porque nosotros siempre estábamos ahí, porque y ni sé cómo pudo hacerlo, porque en el lugar en donde nos encontramos, el único lugar para llegar ahí es pasar por delante de nosotros, no había manera. Y él explica absolutamente todo y con lujo de detalles Wow. hasta el momento en el que él se ata una soga y se pone arriba, ¿ah? Y él cuenta todo el proceso del cuerpo del desprendimiento. O sea, él Ese, era ese es, consciente de cómo iba muriendo en el proceso. es exactamente. Wow. Después cuando sale del cuerpo, se dio cuenta de lo que había hecho y él cuenta que trataba de entrar en el cuerpo y no podía entrar al cuerpo. Y no podía, y fue a buscar a la madre y empezó a golpear las ventanas y la madre no entendía nada porque dice, no había viento, no había nada como para que se dieran esos golpes a la ventana. La O sea, sí, madre abre las ventanas. en la realidad que la mujer sí escuchó Sí, golpes en la ventana. sí, exactamente. Las ventanas que estaban atrás de ella. En esa desesperación del alma o la energía del hijo en tratar de ayudarlo. ¿Ah? La madre abre las ventanas y nada. De repente las cuerdas de la ropa, la señora tiene unas cuerdas de ropa, empiezan a moverse y a dar vueltas. No entendía nada. En eso fue lo que la empujó a la madre ir al fondo, al galpón, que era donde estaba él. Y ahí lo encuentra. Y ahí es cuando lo encuentra. Toda esa Eh, experiencia, Lucio, ¿qué generó en esa mamá que venía a buscar respuesta? Bien, para ella le fue fuertísimo, nunca esperó vivir una cosa así, este, pero fue la que la ayudó a estar en paz, fue la que la ayudó a, a ver que la vida sigue, que hay mucho más de lo que tenemos contacto acá, que también el hijo siempre está, basta con pensar, con hablar, la energía está, y eso le dio tranquilidad, le dio paz. Fue una herramienta que ella evidentemente le necesitaba. Y esto también le ayudó a ella a expandir conciencia, a comprender cosas que no entendía, ¿no? Había claro, en su mente hasta ese tiempo, ¿no? Porque Sí, normalmente uno piensa y tiene el preconcepto de que
llega la muerte y es sinónimo de sufrimiento, de abandono, de desprendimiento, de me Exacto, dejaste, de me abandonaste, te fuiste, exacto, cuando en realidad la vida como natural, como naturaleza de vida, no jamás, jamás se acaba. Lo que se acaba es la expresión de la vida y pasamos a una nueva expresión. ¿Qué opinas tú de totalmente. esto, Lucio, en base a tus aprendizajes y Bien, experiencias? bien. Em, somos, para hacerlo bien simple, básicamente somos energía. Okay. Y lo que hacemos es como eh, pasar de un estado a otro. Es como el agua cuando tú la pones a hervir y se empieza a evaporar. Exactamente ese efecto es el que pasa a nosotros cuando nos toca irnos de este plano. Como si cambiara tu Pasamos, identidad. exactamente. ¿Ah? Cambiamos de densidad, cambiamos de frecuencia, nos transformamos. ¿Ah? Eh, Eso es lo que yo tengo como información, ¿no? Bien, bien, y en realidad es esto, porque seguramente muchas personas se deben preguntar, y esto lo podemos lograr todos, todos podemos entrar en contacto con un ser que ya falleció, porque hay muchas personas, estimado amigo, que no han cerrado ciclos con personas que fallecieron, tíos, mamá, papá, parejas, desparejas, porque el desprendimiento fue muy rápido de repente y se quedaron con su propio dolor. Me gustaría saber cómo a través de la hipnosis o las herramientas que manejas podrían estas personas alcanzar ese grado de aceptación como logró esa mamita al aceptar la partida, al llegar a comprender de una manera más allá de sus propias ideas la partida de su hijo. Perfecto. Primera cosa que hay que comprender, la hipnosis, como es un estado alterado de conciencia, nos permite catalizar o catapultar o expandir lo que es la mediunidad. ¿Tá? Pasamos a ser un canal dentro de lo que es la hipnosis. Pero para esto es fundamental la apertura del paciente. En ese proceso también les explico cómo funciona la telepatía, porque es algo que empieza a funcionar a partir de ese momento que entra en hipnosis. Y es a partir de allí que se da la conexión. Pueden hacerlo todos aquellos que estén abiertos a conectar, de corazón principalmente, abiertos a recibir y de mente también, entendiendo que existen infinitas posibilidades. Hay casos en los cuales hay diferentes grados de conexión. Hay unos que son muy profundos, como estos dos casos que mencioné, de la conciencia crística y el hijo de la señora, y hay otros niveles que son menores, pero son igual de transformadores, porque de repente la persona no canaliza al familiar fallecido, ¿tá? Pero sí ve la luz, pero sí ve la presencia, pero sí lo siente el mensaje que le está dando. Y son distintos grados. ¿Todas las personas pueden? Sí, todos aquellos que estén abiertos. ¿Tá? No, no cerrarse. Opino realmente igual, Lucio, y eso yo lo he podido comprobar con pacientes también en trabajo de hipnosis y también más en trabajo con ayahuasca, pero justo acá en este momento, ahora en el presente, está mi pareja, que es con quien yo justamente hemos trabajado, practicado y desarrollado incluso de manera experiencial mucho más este tema de la hipnosis. Ella pasó también por ayahuasca, te la quiero presentar, ella es Yanela, ¿está? Un gusto. Y, hermano, ella, tras su experiencia de ayahuasca, desde su proceso, ella pudo y empezó a desarrollar esto que tú acabas de decir, que para mí conecta maravillosamente, que es la mediunidad. Ella empezó a tener, ya sin ayahuasca, a través de sueños, mensajes que le llegaban de personas ya fallecidas que le pedían, por favor, llévale este mensaje a mi nieta que está Sí, sufriendo, está pasando, a mi hijo que está pasando esto. sí, Y ella llegaba, pero llegaba con miedo, con vergüenza, porque dirán, ella claro. pensaba, dirán, loca, ¿cómo le voy a venir a ¿Cómo, decir cómo le a digo mi esto, nieta no? estas cosas?
Oye, hermano, y cuando ella se atrevió, rompió el miedo y todo, logró llevarle un mensaje, pero maravilloso a esas personas. Maravilloso, liberador, que hacía que cada persona, así como tú dices, genere su propia transformación solamente con ese mensaje que habían estado esperando durante mucho tiempo. Y esa es una cualidad del alma, no es de la mente, es una cualidad del alma que yo siento, y creo que podemos coincidir que se despierta mucho más y se despierta la sensibilidad a medida que vamos más hacia adentro, sea con Total, cualquier forma. A medida que vamos más hacia adentro, vamos saliendo de lo que al inicio decías, que son las alucinaciones, que son las ilusiones en las cuales vivimos y que creemos que es, no, que yo tengo que sufrir por el dinero, yo sufro porque ese desgraciado se fue, mi vida es así porque mi papá me abandonó. Esas ilusiones que sostenemos en el tiempo y que nos mantienen prisioneros de nuestro sufrimiento. Y justamente romper esas ilusiones nos permite reconocer la naturaleza no solamente de nosotros, sino también de la existencia, de la eternidad y de la presencia. totalmente, Me totalmente de gustaría, acuerdo. hermano, que tú me puedas comentar si estas experiencias tú las has visto ya luego trasladadas en el tema de la ayahuasca, en esos temas de profundidad. Cuéntame un poquito sobre eso. Sí, bien, he tenido la experiencia, por ejemplo, dentro de lo que es la ayahuasca, he tenido la maravillosa experiencia de que se me aparezcan, por ejemplo, mis abuelos que ya partieron, los abuelos que ya partieron, aparecer rodeados de una luz, muy sonrientes. Incluso me llamó muchísimo la atención dos de mis abuelos que, que eran lo que son pareja, porque hay una abuela que todavía está acá con nosotros, mi otro abuelo sí ya partió, pero estos abuelos que ya partieron, los veía bailar con una alegría, con una felicidad que parecía que no tenían la edad con la que se fueron de acá. Súper jóvenes, esa es otra cosa. Cuando los vemos, eh, se los ve como más radiantes, como más jóvenes, ¿tá? De lo que en realidad estaban cuando estaban acá. ¿Tá? Después he tenido experiencias como, por ejemplo, eh, hay una familiar de mi pareja que falleció y que yo no tenía realmente conexión con ella. Nunca tuve nada, absolutamente nada fluido, porque además era de otro país. Sí, no, sí, no había conexión, o sea, además ella era de España y venía para acá, para Uruguay, una vez al año, y tenía más contacto con la familia de mi pareja, yo ningún tipo de contacto de nada. Y en una ceremonia se me aparece, y cuando se me aparece, dije, ¿qué hace esta señora acá? O sea, dije, digo, bueno, le pregunté a ver qué era que me quería decir. Y dice, dile a, a, a Valeria, que es mi pareja, dile a Valeria que le diga a su madre, porque su madre, la mamá de mi pareja, fue quien crió a esta señora, ¿tá? Que le diga que estoy en paz, que deje de sufrir, que no llore más, que estoy bien en donde estoy. Y yo llegué y le dije a mi pareja, le digo, no sé cómo, yo te tengo que decir esto. Yo sé que vos a mí me vas a creer, Leo, porque ella siempre me conoció en todo esto, ¿no? Pero la familia de ella no. Entonces digo, yo no sé cómo vas a hacer. Digo, pero fíjate y trasladale esta información a tu madre, porque esto es para tu madre. Decíselo. Yo le entregué el mensaje, no sé, decirle que fue a través de un sueño, no sé, pero dale el mensaje porque lo estará precisando, porque por algo me llega. Después otra, que esta también está bastante fuerte. Yo había salido a una ceremonia de ayahuasca y estaba súper conectado todavía. ¿Tá? Estaba en este plano y en varios planos al mismo tiempo. Me acuesto a dormir, no miento, me entro a duchar, en eso que me entro a duchar, el sentir el agua y probarlo un día, vas a ver lo maravilloso que es. Cuando estés en la fuerza de la medicina, entra a ducharte. Y esa conexión con el agua es imponente, la información que pasa a través del agua.
Bueno, yo lo cierto que yo paso por ese proceso, me cuesto dormir, eran como las 4 de la mañana, ¿tá? Y me doy vuelta y siento que me dicen, ¿me ayudás? Dije, ¿what? ¿Me ayudás? Me doy media vuelta, cuando me doy media vuelta, como yo todavía estaba conectado en la fuerza, Se descargó mi celular. ahí, ahí, Sí, sí, creo volvió, que se fue algo. Ahí volvió. estoy. Sí, Sí. disculpa, hermano. Entonces, Dale, no, no, tranquilo. Como estaba en la fuerza, lograba verlo a través de lo que sabemos que es el tercer ojo, la glándula pineal, que es a través de donde trabaja la medicina, lograba ver esta energía, espíritu, alma, póngale la etiqueta que quieran. Y me dicen, ¿me podés ayudar? Digo, ok. Digo, ¿qué te pasó? Contame. Esto y esto y esto. Listo. Y le hice exactamente el mismo proceso terapéutico que le hago a mis pacientes, se lo hice a esta energía. A esa energía, claro. Sí, exactamente lo mismo. En ese momento me llamó bastante la atención porque cambió hasta de color. Es como que se puso más resplandeciente. Salió de un color tenue apagado que estaba a brillar. Como renovada. Esa Exactamente, energía. exacto. Y se va. Cuando se va, atrás de ese, me doy vuelta para dormir, me llega otro. Ya se habían pasado la bodia. ¡Ah! No te puedo explicar lo que fue eso. Así llegué a la cuarta quinta. También algunos de ellos se habían suicidado también. Se había dado que se habían suicidado. Una de ellas, me acuerdo clarito, yo les pedía el nombre, les pedía absolutamente todo. Ahora no me acuerdo porque ya de esto te estoy hablando hace como 3 4 años atrás que me pasó. De lo cierto es que esta madre, que también se había suicidado, había dejado 2 hijos y estaba perturbada del otro lado por lo que había hecho. No había pensado en sus hijos, en un acto egoísta. Es cierto, estaba en depresión y está pasando por muchas cosas y no pudo superarlo. La ayudo y se va. ¿Tá? Además era como que se abría una luz arriba y era como que los absorbía. Ahí llega otro más. Dije, no, para, yo tengo que descansar, necesito dormir, tengo que descansar. Entonces agarro y le digo a la energía, al espíritu, al alma, le digo, mira, voy a enseñarte lo mismo que le hice a los demás y vos se los vas a hacer a todos los que están viniendo ahí. Porque además, ¿podés creer que podía ver a través de las paredes? Es muy Claro, loco. estabas tan sensible en diversas Sí, dimensiones. totalmente. Y los veía, como yo vivo en un edificio, los veía cómo salían por el corredor del edificio y daba la vuelta esperando en fila. Wow. Y le digo, bueno, vos vas a hacer esto. Lo ayudé a él, vas a hacer exactamente lo mismo que te hago a vos, se lo vas a hacer a todos ellos. Y me dice, pero ¿será que puedo? Sí podés, dale que vos podés. ¿Está? Entonces le enseñé, primero trabajé con él. Cuando vi que cambió de color, se puso como resplandeciente, ahí ahora lo vas a hacer vos. Entonces yo me quedé un instante prestando la atención, sintiéndolo, viéndolo. Cuando él empieza a trabajar con los demás, se abre una luz arriba y baja otra energía y se pone detrás de este espíritu y lo toma de los hombros de atrás. Esta energía que bajó de blanco, estaba vestido todo de blanco, y lo toma de los hombros. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Lo estaba asistiendo. Mientras trabajaba con todos los que habían quedado, vino como a ayudar en el proceso. Eso Como estuvo. acompañarlo, a darle seguridad a esa misma energía Es, para que haga exacto, esa labor. exacto. Sí. He tenido, otras más que no terminaríamos más, pero Oye, es, Lucio, es, es, de verdad que me ha roto no uno, no 20, un montón de esquemas. Realmente, yo mismo he practicado, he vivido mis propios procesos, pero me parece muy, muy, te lo juro, es muy irreal para la mente racional, pero es muy auténtico.
en experiencias profundas, cuando nos salimos de esta experiencia carnal, material, hay todo un sinfín de experiencias. Yo solo quiero contarte una que me pasó y tú me dices si esta calza en algo de la charla que hemos tenido. Hubo un momento, en una de las últimas que tuve en el 2020-2021, que fue una de las últimas que tuve, donde yo me preguntaba por qué tenía momentos que mi sombra obviamente me preguntaba a mí, por qué había momentos en que tenía reacciones agresivas, impulsivas y que yo no podía conocer la naturaleza, porque no me llevaba al sentir, no me llevaba de repente a un recuerdo de abuso de mi papá, de mi mamá, de violencia, no me llevaba, no lo entendía. Y en esta experiencia me lleva en una vida pasada, cuando yo era un explorador así empírico, que me gustaba meterme a cuevas, que me gustaba meterme a sarcófagos, hacia lugares históricos y descubrir. Y en una de esas me veo que estoy entrando como si fuera el antiguo Egipto, en unas catacumbas que iban iluminadas con antorchas, y yo descendía por un camino. Y al final del camino, hermano, había un sarcófago inmenso, así no te imaginas, inmenso de grande, de ancho, y tenía alrededor varios como letreros pequeños con soguillas viejas en diversos idiomas. Yo noté que había arameo, griego, un sinfín de idiomas que ni siquiera yo lo conocía, pero entendía, por sensación, entendía que ahí decía, aléjate, cuidado. Y cuando me acerco un poquito más al sarcófago, veo que había una grieta en el sarcófago, una grieta larga. A través de esa grieta, hermano, empiezo a sentir cómo se filtraba hacia mí una energía oscura. Era una energía la más oscura que yo he podido sentir. Empecé a sentir un terror que no te imaginas, que no cabe en la imaginación. Empecé a sentir todo el odio de esa energía que ingresaba en mí, y comprendí en ese momento que esa energía me había estado acompañando en muchas vidas y yo no había sido consciente de eso. En ese momento, algo en mí, una energía inmensa empezó a salir, esa conciencia, y empezó a liberar esta energía oscura y sacarla de mí, la sacó de mí, y esa energía empezó a tomar rostro de una mujer. Era una mujer blanca, de tez blanca, cabellos oscuros, largos, ondeados, pero me miraba sin hablar, pero me miraba, imagínate el rostro de odio máximo, así, sin hablar, pero me miraba con un odio, y esa energía empezaba a trasladarse ya fuera de mi cuerpo hacia... ¿Alguna vez has visto, por ejemplo, la saliva, o una especie de líquido transparente, que cuando lo abres se ve como traslúcido y de colores, algo Sí, así? ¿Me sigue más o menos? sí, sí. Así noté que había como una pared inmensa, tridimensional, que nos dividía del plano físico con el otro plano espiritual. Y esa energía ingresa a ese plano, a esa pared, y ya no podía entrar. Se quedó ahí como estancada con otros. Yo notaba que había seres oscuros ahí que estaban estaban esperando a cualquier tipo de persona un momento de debilidad, un momento de angustia, de sosiego, de desasosiego, para poder ingresar en esa energía. Entonces, en ese momento, hermano, yo dije, carajo, tengo que indagar en eso, no me puedo quedar acá. Así que yo mismo agarré en mi proceso, me metí a esa experiencia, miré a los seres oscuros y les empecé a dar una flor que representaba mi amor, mi valor, mi gana de sanar todo eso. Y mira lo que pasó, esos seres oscuros empezaron a alejarse, y al fondo, veía una luz inmensa, una luz tan brillante, Lucio, que jamás en mi vida había visto algo así. Y esa luz me atraía, y yo sentía que dentro, en esa luz al fondo, estaba todo ese amor, esa energía de luz, de maravilla, que normalmente llamamos Dios, llamamos, no sé, seres de luz, lo que podamos llamarlo, pero era ese amor inmenso que me jalaba, y me jalaba tanto que me dejé llevar, hermano, y me sacó así, me sacó de la Tierra, me sacó de los planetas, me sacó a un espacio que para mí era la nada, pero estar en la nada se sentía todo, sentía cada sensación, sentía cada creación que había nacido de la nada, el todo lo sentía en cada parte de mí, porque ya no era Junior, era todo que pertenecía y nacía de la nada. Entonces, esa fue una de las experiencias que a mí más me llevaron a comprender esto que tú mencionabas del ciclo de la vida y la muerte, que es simplemente un ciclo que nunca acaba,
que siempre está continuamente renovándose y aprendiendo de sí mismo. Te lo quería comentar. No sé si esto, por ejemplo, tú lo notas y lo relacionas con lo que nosotros llamamos sombra, con esa oscuridad tan grande y densa que cargamos. ¿Qué piensas tú, hermano? Sí, dentro de lo dentro del mundo en el que estamos, que es un mundo dual, nosotros lo manejamos tal cual eso, ¿no? Luz y oscuridad, masculino, femenino. Entonces, esa oscuridad me hiciste acordar a una de las experiencias más fuertes que tuve, en la cual, luego de esto que yo te comentaba al principio, que estuve frente a esos dos seres de luz de 3 metros de altura, que irradian un amor, una paz increíble que el ser humano no conoce, luego de ahí empecé a caer, 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 y es como que ingresé en lo que sería o conocemos como el inframundo, donde habían seres oscuros, y estos seres oscuros trataban como de agarrarme, como que, ¿no? Y yo entré como en un estado de desesperación. De miedo. Eh, sí, tremendo. Fue como un estado de pánico, si se quiere. Podría lo más parecido, pero pánico en serio. Y empecé a pedir, por favor, sáquenme de acá, sáquenme de acá. Y no, y miraba para arriba y no veía la luz. Y pedí, empecé a pedir, por favor, no veo la luz. Más te Creo que eso tiene que ver desesperado. hasta que en un momento dado, una voz, qué interesante, porque a vos se te apareció una mujer. A mí se me apareció una voz femenina, pero fue rarísimo porque salió como de adentro de mi corazón, como una voz femenina, una voz angelical, pero bien femenina, súper dulce, angelical, que decía, tranquilo, es necesario que pases por esto. Tú lo pediste y es necesario que conozcas esto porque es con lo que vas a trabajar. Y en cierto momento esa voz deja de ser voz y es como que se transforma en lo que llamaríamos, o así lo interpreto yo, es el único entendimiento que le pude dar, porque me dijo incluso, soy Gaia, eh, Madre. la madre tierra está en transformación y a cuanto más se liberen los seres humanos, más eleven su energía, más me elevo yo. Y eso va a ser parte de tu trabajo también, así como el de muchas personas en el mundo. Y que esto lo puede hacer cualquier persona, ojo, o sea, el hecho de hacer el bien, el hecho de trabajar por el bien, de elevar la frecuencia vibracional, a eso voy, ¿no? No es que yo tenga algo especial, no, todo el mundo lo puede hacer. El tema es poder conectar con esa chispa divina. Eh, y este ser femenino que se presentó como Gaia, eh, una belleza eh, incomprensible para la mente humana, porque además estaba como toda vestida como de plantas, de verde, flores, tenía como diamantes, piedras preciosas, oro, todas cosas que brillaban, era con lo que la conformaban, ¿viste? Fue realmente impactante. Y me hiciste acordar de eso. Pero creo que si lo traemos más a lo que nos toca trabajar, creo que tiene que ver, sí, con la oscuridad que es parte de lo que somos, en lo que es la totalidad. Lo que pasa que en otras vidas no pasamos por la experiencia que estamos pasando hoy en día, que obviamente hoy, y esto se lo digo a todos los que están acá, hoy son la mejor versión que podían haber tenido de ustedes mismos como seres. Entonces, hoy podemos comprender lo vivido en otras vidas. ¿Ah? Tal cual. Ay, hermano, me has hecho sentir, estoy seguro que las personas que han estado acá han podido conectar con lo que estamos conversando, han podido sentir. La verdad es que hay Sí, tanta información que ni siquiera es necesaria que la estemos recopilando con la mente, sino simplemente es necesario
que abramos nuestro corazón, nuestro cerebro, nuestra mente, la abramos Así, para que pueda florar naturalmente. Muchos creen así es. que probablemente como tienes tus grados, tus títulos, todo, pueden pensar que esta sabiduría viene de a medida que tú has ido estudiando, pero yo estoy seguro Ujú. que sí, es cierto, tienes muchos conocimientos. La mayor parte de tu sabiduría ha sido experiencial. Y esa, Sí, lo que yo siempre le digo a mis pacientes y a las personas, es tu experiencia. Como tú bien has dicho, no me crean, yo no soy el dueño de la verdad absoluta, pero si ustedes se atreven a vivir su propia experiencia de introspección, de sanación y de amor, de aceptación, van a descubrir muy similar aspectos por sanar y dones por trabajar que todos traemos. exactamente. Eh, exactamente. Eh, es Lucio, parte, sí, dime, hermano, dime. es parte de esto que yo les decía, ¿no? El hecho de la experiencia que tú vivís son, son las que te van preparando eh, para ser una mejor versión de vos mismo. Y siempre hablo de esto, ¿no? Cuando escucho personas eh, que todos en algún momento de nuestra vida lo hemos hecho, que es hablar mal de algo desde el desconocimiento o desde la ignorancia. Entonces, siempre es bueno hablar de la propia experiencia, de lo que nos dieron, más allá de que, por eso siempre les digo, no soy dueño de la verdad, es lo que yo he experimentado, lo que yo he vivido. De repente otra persona vive lo mismo y lo ve desde otro lado, lo ve diferente. Pero las experiencias es fundamental. Te decía, Te decía, las experiencias son fundamentales justamente para esto, ¿no? Eh, así que bueno, nada, yo re feliz de poder compartir. Hermano, antes de que podamos cerrar esta maravillosa charla, quiero que encontremos esta maravillosa relación que es la hipnosis, cualquier herramienta que uno pueda aplicar, cualquier herramienta en realidad, siempre si uno lo aplica y si uno se da cuenta que la fuente de la sanación es uno mismo, no es el mejor psicólogo, no es el mejor terapeuta, no es la mejor herramienta, la mejor ayahuasca preparada, el mejor DMT, eso simplemente es algo que genera así una influencia, pero si no estamos acá, Total, dentro de nosotros, el corazón, la parte más profunda, total, con un grado de observación y de aceptación, te puedes tomar 50 litros de ayahuasca y no vas a llegar a nada, porque estoy seguro que total. tú como yo hemos tenido pacientes que se han quedado incluso en el plano mental, ansiosos, Sí, con bastante ansiedad, que se han quedado en el plano mental, en el control, donde no quiero vivir esto o lo quiero vivir desde mi control, no quiero ahondar un poco más. Yo lo único que les puedo decir, hermano, es que todos tenemos la capacidad de sanarnos. Tú sanaste depresión, sanaste muchas cosas en tu vida. Yo sané ansiedad, sané el tema del cáncer, la leucemia, y he visto un sinfín de casos sanarse de manera natural porque hay dentro nuestro, hermano, una sabiduría, una maravilla divina que siempre está buscando sanar. Pero ojo, siempre está buscando sanar. Por eso es que en cada momento veo en una pareja, en una situación, veo situaciones que me reflejan emociones, que me llevan a mí a hacer cosas, pero ahí viene el punto que las personas no quieren sentir. Y como total, no queremos sentir, que es la base de la sanación, el sentir, total. no tanto el pensar y el analizarlo, sino el sentir profundamente lo que somos, lo que hay dentro nuestro, las Así personas por sí es, mismas bloquean su capacidad de sanar, haciendo que experimenten la vida como, la vida es una mierda, nunca voy a poder sanar, he ido tantos años a terapia, no he logrado nada, no me han ayudado en nada, cuando en realidad ese pequeño espacio, esa pequeña cuota de tengo la intención genuina de sanar, es la única diferencia que marca los pacientes que sanaron profundamente y los pacientes que se quedaron ahí, como en stand-by, como que se quedaron ahí en la parte más light de la mente.
¿Qué piensas tú de esto? Es así, el trabajo personal es fundamental, es lo que yo hablo con mis pacientes. De nada te sirve venir, de nada te sirve venir y que trabajemos y que después no hagas nada, porque después tenés un trabajo, tenés un trabajo, no es que me quedé en la camilla, me hiciste la hipnosis, sí, salió todo, tapa, pum, pa, no, no, pero vos después tenés para trabajar en tu casa, tenés para trabajar, ¿no? Y eso es fundamental, el aplicar, ¿verdad? Y es un tema que sucede con mucha gente que no aplican las herramientas. Si tengo herramientas, ¿para qué tengo las herramientas? Las tengo que utilizar, que es parte de lo que justamente tuve que vivir yo. Fui yo mismo que logré comprender esto. Y es desde ahí, desde donde les hablo, ¿no? Y como les digo a todos, si yo pude, ustedes pueden también. El tema es Todos tener podemos, en realidad. todos pueden, tener la disciplina, la firmeza, tener la constancia, ¿tá? Y si no, bueno, a veces necesitamos a alguien que nos dé una mano, que nos dé una mano, pero tampoco crear una dependencia, ¿no? Es muy Pero, importante, justamente, Lucio, que tú lo digas y que lo diga yo. Estoy seguro, no sé cómo lo dirán, cuál será la expresión allá en Uruguay, pero estoy seguro que acá en Perú a muchos terapeutas les jode la idea de saber que ellos no son los sanadores de sus pacientes, sino que el paciente mismo tiene, incluso médicos, tiene el paciente la capacidad innata, que significa natural, de total, autosanarnos. Autosanarnos significa yo mismo, sanarnos, yo exacto, mismo curo, yo exacto, mismo proveo, promuevo esta sanación en mí. totalmente, totalmente. Es uno mismo que se sana a uno mismo. Y además sucede algo bien interesante, eh, que cuando alguien llega con una problemática, no es casualidad que esa persona que llegó con esa problemática, uno se vea reflejado en esa problemática. Es que uno también está sanando a través de ese tema. Tal cual. Es que eso es lo que tú llamabas en realidad el campo cuántico. En realidad Sí, nosotros creemos que estamos eligiendo, pero en realidad hay algo interno, una energía, un imán interno que está atrayendo lo necesario para ser vivido de la manera necesaria, que escapa totalmente. a nuestra mente racional y a nuestra mente, yo la llamo una mente pendeja, que siempre dice, no, pero yo quiero sanar esto nomás, esto por no quiero sanarlo, no, yo solamente quiero ver esto, no, con mi pareja, lo demás de mi papá y mamá, no, Sí, eso no, te ha pasado, ¿cierto? sí, claro. Y bueno, esto mismo les digo, ¿no? A las personas que vienen con la, por ejemplo, no solamente la terapia de hipnosis, sino cuando vienen a las medicinas ancestrales, les digo, si no estás dispuesto a sanar, no tomes ayahuasca. Si no estás dispuesto a sanar de verdad, no hagas terapia. Porque te vas a encontrar con un montón de cosas, ¿tá? Que si no te haces cargo responsable de eso, eso va a quedar ahí y no vas a poder avanzar hasta que lo sanes. Y además, en un proceso de este tipo, viene todo lo que te ha afectado en tu vida. Y de eso es lo que uno se tiene que hacer responsable. Así es, hermano. Y por eso, por ejemplo, muchas personas entran a la ayahuasca o a cualquier tipo de terapia con medicina ancestral pensando que esto voy a tomar y esto me va a sanar. Error. Si tú no indagas y se te muestran las cosas más horribles, dolorosas de tu vida y tú dices, no, esto te entra el ego pendejo que dice, no, esto no quiero, solamente quiero ver esto, lo bonito, quiero Sí, sentirme como los demás. No, primero tienes que atravesar el lodo, atravesar el fango, caerte, ensuciarte, levantarte, para que recién puedas contemplar el horizonte bello que hay en ti, toda la magia y belleza que hay en ti. Y eso es probablemente totalmente, lo que más les cuesta a las personas es entender que el trabajo sí es de uno, que nosotros acompañamos, pero que el trabajo realmente es de uno. Porque, hermano, antes de que exista la terapia, la hipnosis, la psicología, la cognitivo-conductual, gestal, antes que exista la filosofía, el ser humano ya traía esta capacidad natural de sanarse, porque eso es algo que le hemos transmitido a través del ADN hace millones de años y que sigue dentro nuestro esa capacidad natural de sanarnos, pero total, hay que promoverla. total. Hermano,
tus palabras finales para poder cerrar este encuentro que me ha llenado el alma, el corazón y la vida. Bien, hay una cosa que estoy tratando de llevar y, y que la madre naturaleza lo necesita y que la humanidad en sí mismo lo necesita. Necesitamos cambiar nuestra forma de ver las cosas, posicionarnos en un lugar positivo y si vemos algo negativo, buscarle la vuelta para encontrarle ese lado positivo, para transformarlo, porque en sí todos somos magos, todos somos alquimistas. Ahora, ¿qué voy a hacer con esa información que a mí me llegó? ¿Me voy a quedar en la queja o voy a tratar de transformarlo, de hacer algo lindo? No olvidemos, y bueno, acá va a sonar algo raro, no olvidemos que de la mierda, de la bosta de los animales, nacen Ah, flores, exacto. nacen hongos, nace pasto. Nace Entonces, vida. hay vida. Decís, ¿cómo de la mierda sale vida? Bueno, eso mismo podemos hacer nosotros, tenemos esa capacidad. Y no olvidar, Vida. totalmente, y no olvidar un activador que es el perdón. Comenzar a aplicar el perdón. El perdonarnos a nosotros mismos y perdonar todo lo que hayamos vivido, ¿no? Creo que es fundamental y la humanidad hoy en día lo está necesitando. Entiendo, hermano, que por lo que dices y por las experiencias que compartes, yo lo veo así. Veo que nosotros somos como las pulgas del perro viviendo en la tierra. Y mientras no asumamos nuestra responsabilidad de ser es parte de esta presencia hermosa que es la tierra, a cual nos debemos y a la cual no tenemos control, porque por más que las élites, por más que los gobiernos intenten controlar con ciencia, con tecnología, el clima y todo lo demás, no tenemos control sobre la naturaleza. No se No, puede controlar algo que nos ha proveído de vida, es sí, imposible. Pero sí, sí. ahí va el hombre, pendejo, egoísta, Sí, intentando controlarlo todo, autoengañándose y que, así es la vida. ahora Mi mensaje, queriendo poner, hermano, es... sí, termina, hermano. ahora queriendo poner un chip, ¿no? En el cerebro de las Oh, personas como salieron ahora. Y hay algo que yo digo, o sea, es imposible, o sea, no hay manera, pero ¿por qué? Porque lo que es el alma, que el alma es libre, somos en realidad somos seres libres en esencia, no hay forma de controlar eso. Pero hay algo más que quiero compartir, que eso tuve el honor que se me haya dado la posibilidad de poder ver lo que se viene para la humanidad. Es maravilloso, es realmente maravilloso. Eh, Me permitieron ver eso y realmente no tiene cabida lo maravilloso que se viene. Si bien ahora hay quizás más de esperanza, uno, porque escuché tus sí, palabras, hay esperanza para la humanidad. sí, eh, sé que es así, estoy completamente convencido por lo que me permitieron ver. Es maravilloso. Podremos sí estar pasando por situaciones las cuales son necesarias para el crecimiento del ser humano, ¿ah? Porque es una etapa, es un ciclo, pero ese ciclo se termina. Lo que hay después es inconmensurable. Hay que aclarar, Lucio, que justamente las etapas que nos hacen crecer no son las fáciles, no son las que No, nos mantienen acá en el sofá relajaditos, escuchando a Lucio y a Junior conversar, no, son las que nos sacuden, son las que nos hacen llorar, las que nos dicen, carajo, ¿dónde está mi seguridad, mi vida, lo que yo tenía controlado se fue al carajo, no sé nada de la vida, ahora tengo que volver a reconocerme y reinventarme. Esas son las verdaderas oportunidades que nos da la vida, Dios, total, para poder total, trascender completamente. total. Lucio, hermano, quedo totalmente agradecido y te voy a Gracias a ti. que te comprometas acá, que en una próxima en vivo vamos a hacer una autohipnosis, tanto para mí como para el público, Claro que para que sí, logren conectar con esa herramienta que dices que es el perdón, que yo sé, tú sabes y muchos sabemos que necesitamos en total. nuestra alma, en nuestro corazón. Así Claro que, que sí, hermano, claro ya que sí. estás comprometido, no puedes decir ni no. Ha sido Claro de verdad que un placer, sí. hermano, poder compartir un gustazo, un gustazo. Creo que hemos conversado en ciertos momentos, pero esta ha sido la charla más enriquecedora que he tenido. Te agradezco por tu humildad, por tu humanidad. Gracias.
de corazón, hermano, sigue compartiendo esto, porque esto que hacemos y esto que muchas personas hacen, que no necesariamente son psicólogos, son personas que les nace del corazón ayudar, compartir, no tienen nada que ver con los títulos, tiene que ver con el alma, tiene que ver con la misión de cada uno. Hermano, Total. a seguir dándole, tú en tu zona, yo por acá, algún día Total. espero que pueda yo ir a Uruguay, conocernos, o que tú vengas y te quedes acá y compartamos muchas de las maravillas que hay por acá, hermano. Te mando un Claro que fuerte sí. abrazo. Muchísimas Gracias por todas las gracias. personas presentes. Muchísimas gracias. Ámense, quiéranse, ámense. ¿Eh? Y gracias, 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 gracias. Gracias, hermano. Un fuerte abrazo. Que Dios te Un bendiga. abrazo, igualmente, muchas bendiciones. Chao, mi hermano.